Descubriendo. Hola, buenos días amigos de Descubriendo, bienvenido a esta videoconferencia aquí en el canal de YouTube de el programa. Esta videoconferencia que es la segunda del quinto módulo, módulos que hemos venido compartiendo ya hace casi un año y medio, de los cuales ustedes pueden entrar en la página www.descubriendo.com.co y en la pestaña de conferencias despliegan y ahí verán los módulos anteriores. Lo que estaremos tratando hoy es conciencia del pensamiento, y quiero agregarle ahora algo, ¿no? Conciencia del pensamiento anterior. Esta conferencia va unida en información a una que entregamos el año pasado referente a la mente y el pensamiento. Y va ligada a esto porque nosotros hemos reflexionado sobre la necesidad, una de las carencias mejor que esta humanidad posee, y es la conciencia. Un simple ejemplo es que cuando uno va por la calle, ve a personas que irresponsablemente lanzan basura a la calle. Y la expresión que uno lanza en el momento de observar esto es falta conciencia ciudadana. En este caso, conciencia ciudadana. Y así comprendemos que muchas cosas se resolverían en nuestra realidad si lográsemos desarrollar ese elemento de espíritu, la conciencia, contrario a lo que se podría pensar que es un elemento de carácter mental. Hoy vamos a descubrir que tiene una connotación espiritual. Por eso, cuando hablamos del desarrollo espiritual, cuando hablamos de crecer, de ser realmente adoradores en espíritu y verdad de la fuente original, uno de los elementos que nos tiene que acompañar espiritualmente hablando es la conciencia. Un hombre consciente es parte de la transformación. Un hombre consciente es ese hombre levantado nuevamente, que es el propósito, objetivo espiritual más importante que hoy podamos tener. Bien, saludamos a Roland, que está aquí en el estudio con nosotros. Los saludamos a todos ustedes, ya saben mi nombre, Neil Barrios. Les invito a que estemos trabajando hora y 30 minutos. Vamos a trabajar hora y 30 minutos con esta información. Si en el transcurso de la charla tienen algunas dudas, Trinidad, que está en la producción, estará observando el chat para ver qué inquietudes tengan, y ya al final de la charla, bueno, tratar de resolverlas. Ojo que siempre hemos tenido como el propósito y objetivo de que Descubriendo, antes de dar respuesta personal nosotros a sus inquietudes, lo que queremos es compartir conocimientos que le permitan a ustedes resolver sus inquietudes. Sin embargo, en el compartir es posible también que compartamos ideas, y en ese instante se pueden resolver inquietudes. Bien, iniciemos. Uno de los propósitos que tiene esta charla, en principio, porque sin duda alguna es algo que no va a ocurrir si no ocurre dentro de cada uno de nosotros, es entender o crear un mecanismo que nos permite a nosotros el desarrollo de la conciencia. El desarrollo de la conciencia. Y fíjese que utilizo un término que parecería técnico, ¿no? Un mecanismo. Y cuando me refiero, utilizo este término de mecanismo, lo que quiero dar a entender es que nosotros cuando queremos hacer una labor, siempre surge un ¿cómo lo hago? Es decir, a mí me dicen, bueno, tengo que desarrollar la conciencia para transformarme. Sí, suena bien, suena bonito, es un buen propósito, pero inmediatamente un hombre sensato dice, bueno, ¿y cómo hago eso? Entonces, si esa es la necesidad de nosotros, de encontrar herramientas para realizar este tipo de labor espiritual, tenemos que encontrar mecanismos sencillos, es decir, no llenos de tecnicismos que no sean comprendidos por ninguno de nosotros,
o palabras bonitas, elevadas, que bueno, en el momento de recibirlas uno se siente regocijado, pero cuando llega a casa sigue la cotidianidad. Vamos a definir en ese orden de ideas, vamos a definir términos. Lo primero que quiero definir es que la conciencia a la que me refiero tiene una manera, una forma de escribir un tanto diferente. Consciencia, SC. Conciencia. Generalmente se escribe como conciencia, sin la S, sino conciencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué? Bueno, la emisora nuestra se llama Radio Cultural Planeta Conciencia. Lo escriben con esa S. En la definición, la conciencia es la sabiduría superior que desciende de los universos luz, por definición. Es una sabiduría. Entonces, la sabiduría superior que desciende de los universos luz, por supuesto, depende anteriormente de un conocimiento. Primero es un conocimiento, y el conocimiento en práctica te genera algo que es la sabiduría. Así que la conciencia es la capacidad que tengo de obtener conocimiento, por eso la parte inicial dice con, adquirir conocimiento de la ley, por eso atrás dice o sigue diciendo ciencia, pero la S tiene que ver con la sabiduría. ¿Qué quiere decir en conjunto el término conciencia? Es cada conocimiento, luz, como ley universal, practicado diariamente para que se desarrolle en nosotros la sabiduría. Esa es la conciencia. ¿Qué quiere decir? O lo voy a decir en otros términos. Cuando usted, en el desarrollo de su vida, de su existencia, adquiere conocimientos de todo tipo, y usted no pone en práctica esos conocimientos, no va a desarrollar una sabiduría. La sabiduría en desarrollo da como resultado el elemento mayor espiritual, que es la conciencia. Es decir, antes de que exista conciencia, tienen que haber unos pasos anteriores que son los que vamos a hablar hoy. Ahora bien, nosotros somos hijos de la creación universal del Padre Altísimo, y como herederos de la luz y conocimiento, nosotros contenemos naturalmente dentro de nuestra genética una conciencia superior, de la cual, por el patrón cultural, como lo voy a hablar hoy, nos alejamos de ella. Bien, entonces, en primera instancia, arrancando esta videoconferencia, hablamos de lo que es, en principio, la conciencia. Voy a permitirme escribir conciencia de una manera incorrecta. Y después voy a poner conciencia como habitualmente se conoce. En el marco de esta información llamaré conciencia, como se escribe habitualmente, como el saber normal del hombre terrestre. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos conciencia que mañana tenemos que ir a trabajar. Soy consciente que a fin de mes tengo que pagar unas cuentas. Esa es la conciencia que tengo de la realidad. En este momento ustedes están conscientes de que están en una conferencia. Es decir, la atención, el pensamiento determinado a las circunstancias de la vida me hace consciente. De hecho, el ejemplo que puse de que cuando voy en la calle tiro un papel, ni siquiera estoy hablando de conciencia. Con ese estoy hablando de conciencia. Es decir, la conciencia ciudadana de saber que si tiro y arrojo, ensucio. Eso es simple. La conciencia de que voy en un automóvil y cuando está el semáforo en rojo, tengo que detenerme. Es decir, entender que en el desarrollo de mi vida, en el núcleo social donde me encuentre, hay unas reglas dispuestas para que haya una sana convivencia. Soy consciente. Y la conciencia que dije que me iba a permitir escribir con S, pero sin C, de manera incorrecta en la escritura, diría o la utilizaría para hablar de la sabiduría lograda por el hombre que va en ascenso. Quiere decir que hay dos estados: el consciente normal, la conciencia que el ser humano desarrolla, y la conciencia a la que estamos llamados, desarrollo interior. Pero en el tránsito de un estado al otro,
voy a utilizar el término conciencia. ¿De acuerdo? Es simple definición. ¿De acuerdo? Muy bien. Así, hay otro término interesante en entender, que es el término cognitivo. ¿Qué es algo cognitivo? Es una memoria grabada desde el origen de la creación en símbolos del cifrado eterno. El conocimiento o lo cognitivo es, por ejemplo, cuando un bebé nace e inmediatamente busca el seno de la madre. Eso es un cognocer. Mire que aquí hay una G, no conocimiento ni cognitivo, sino cognitivo, un conocimiento genético. Voy a utilizar la G para decir que hace referencia a lo genético. Es una memoria grabada. Entonces, es interesante. Buenas, adelante. Gracias, Roland, por colaborar. Está llegando aquí la gente que hace parte de los que escuchan la radio y los programas en Barranquilla. Este tipo de memoria es muy importante porque es la que nos permite el desarrollo como especie, como raza humana en el planeta Tierra. Lo cognitivo. Ahora, cuando usted tiene conocimientos y los practica en desarrollo de la sabiduría, la cognición aparece en nuevos conocimientos que funcionan, en usted funcionan automáticamente, por decirlo así. Bien, ya pasado estas tres definiciones, vamos a utilizar un versículo, Romanos 2, 14 y 16, para entender de manera práctica la diferencia entre la conciencia y la conciencia. Consciente, ese estado natural del ser humano, y la conciencia, un estado superior espiritual. Pablo en este versículo dice: porque cuando las gentes que no tienen ley, y aquí esto no se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a la conciencia. Ellos hacen por naturaleza lo que es ley del mundo. O sea, hay una ley superior de conciencia y hay una ley inferior en el mundo, que es la conciencia sin ese. Estas personas bajo esa condición, aunque no tienen ley de conciencia, son leyes para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesús Cristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, los seres humanos, así no contengamos una ley de conciencia superior, estamos sujetos a la ley de conciencia del mundo. Y por esa misma ley también somos juzgados. Y ese tema de juicio es una condición que ocurre en el interno del hombre. Entonces Pablo aquí deja claro una ley superior y una ley inferior. Una ley superior, la conciencia; una ley inferior, la conciencia sin ese. Continúo. Esto que ven acá, este es un símbolo profético que está en Daniel. Daniel 2:31, si no estoy mal. En ese símbolo profético que hemos interpretado en las primeras charlas, es decir, en el primer módulo, hacemos referencia a poderes que gobernarían hasta el final. Voy a hacer un recorderis. En iglesias y filosofías, o mejor en las iglesias religiosas, se dice que esta imagen que soñó el rey Nabucodonosor y que interpretó Daniel corresponden a los reinos que han gobernado el planeta Tierra desde aquel entonces. Pero esa interpretación tiene una equivocación y cuando uno lee la puede terminar sencillamente. Y es que en el último capítulo de Daniel, donde están cifrados no solamente ese sino otros símbolos, se dice que todos esos símbolos serían sellados hasta el tiempo del fin. Y tú, Daniel, sella las palabras de este libro y tú irás hasta el fin a recibir tu heredad. Es decir, que todos estos símbolos solo tienen cumplimiento o interpretación
en el tiempo del fin. Y el tiempo del fin no es el fin de la humanidad. El fin del tiempo significa el tiempo en que la humanidad está llamada a una transformación porque ha llegado a la cima de la estupidez. Y ese tiempo está sujeto a señales que fueron enmarcadas en muchos anuncios proféticos, entre los más conocidos, Mateo 24. Guerras, rumores de guerras, desastres naturales, hambres, pestes, nuevas enfermedades. Es decir, cuando la humanidad entra a un estado que muestre estas señales, es el tiempo de la transformación. ¿Por qué hago la complementación? Porque lastimosamente hablar del tiempo del fin se interpreta como que se acabó el mundo. No, hay una transformación, y toda transformación está sujeta a un fin, pero a un inicio. Entonces, esta imagen representa en tiempos de transformación el poder económico, el poder de las religiones, el poder político, el poder militar y el poder de los medios de comunicación. Cabeza de oro, pechos de plata, vientres y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Esta interpretación ya la compartimos en el primer módulo, solo estoy recordando. Entonces, la imagen de conciencia que adora la humanidad, de conciencia sin S, o sea, la ley del mundo a la que se refirió Pablo en la cita anterior, es esta. Es decir, la humanidad es consciente de lo que el poder económico le estipuló y le enseñó, le heredó. Es consciente y sabe y piensa conforme a la estructura de creencias que la religión, y no solamente la religión, filosofías del pensar han sujetado a la humanidad. Igual que la política, el militarismo y los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación aquí? Porque los pies en el símbolo que Daniel cifró hace 2600 años dice que es de hierro y barro cocido. Hierro y barro cocido denota una mezcla no contundente, es decir, una mentira sobre la cual se levanta la imagen. Ahora bien, desde la política, que es el primer poder, que está en la cabeza, que controla, en el vientre y los muslos, vienen las trampas, el robo, la farsa, la traición y todas las aberraciones que dan poder para gobernar. Entonces, es claro para todos nosotros que dentro del mundo político una de las cosas que mayor funciona, y eso depende en mayor o menor nivel en la zona del planeta donde estemos, que la corrupción campea. Incluso si ustedes leen los protocolos de los sabios de Sion, les recomiendo un libro, está ahí en la sección de biblioteca de la emisora, rcpc.co, y la parte de biblioteca que se llama Los peores enemigos de nuestros pueblos. Ese documento es bastante interesante y denuncia referente a la política esa proyección que se descubrió en 1895 hacia futuro. Mostraría que uno de los elementos fundamentales para lograr sus intereses es que la política tenga como carácter e identidad todo esto. Y lo tiene, y no solamente lo tiene la política como práctica en los estados, sino que eso deja una herencia de conciencia y de pensamiento en la humanidad. Lo podrían decir otras personas, ¿no? Gobiernos corruptos corrompen a sus sociedades. De hecho, una persona cuando intenta participar en política porque tiene un liderazgo sano, cuando llega a la política, sabe y entiende o comienza a entender que no funciona, la política no funciona sino así. Es la conciencia de ley del mundo. Entonces, ¿cómo tendría que ser la conciencia de una persona que quiere traer gobiernos diferentes? Tendría que tumbar esa imagen, tendría que transformar su pensamiento y tendría que tener un avance de sabiduría espiritual, tendría que prepararse, tendría que tener un estándar de espíritu y de pensamiento superior. Y si nosotros aquí estamos dedicando tiempo en nuestra mañana para recibir información y crecer, no es para otra cosa, sino para mostrar un estándar nuevo de conocimiento y sabiduría para una nueva humanidad. ¿Qué quiero decir? Que esto nosotros no lo estamos aprendiendo solo para aprenderlo.
solo para decir que sabemos o para responder nuestras dudas y ya. Esto es para convertirnos en personas que hagamos un trabajo de transformación interior para que una humanidad que agoniza tenga una esperanza. Entonces, en la religión, el negocio de Dios. La Iglesia Católica enseñó el negocio de Dios. Recuerden las famosas indulgencias. ¿Saben qué es eso? Los familiares de los muertos pagaban dinero para que sus muertos, que sabían que no estaban muy bien para llegar al cielo, salieran del purgatorio por lo menos. Y pagaban, hacían filas. Y con ese dinero además se construyó la gran basílica de allá del Vaticano. Toda esa pompa que nosotros vemos del Vaticano, esa majestuosidad de la plaza de San Pedro, se hizo con plata del negocio de Dios. Y ahora ustedes dirán, está hablando de la Iglesia Católica, es protestante. No, los protestantes surgieron de la misma herencia de la Iglesia Católica. Y si bien no aplican la indulgencia, aplican la venta del reino de los cielos por pedacitos. Si no diezmas, le estás robando a Dios. Y el creyente inocente, que no lee, que no investiga, que está solo con la ley de conciencia de esa falsa imagen, se le come el cuento a las religiones. Así, ¿estamos bien? Pensé que me estaba haciendo una seña. Todo es válido con tal de vender pedacitos de cielo y es normal reconocer a los representantes de Dios, los famosos representantes de Dios, podridos en el mosto de la homosexualidad, el lesbianismo y la prostitución. No estoy exagerando, solo basta con hacer un recorrido en las noticias y darse cuenta en el tiempo las aberraciones ocurridas dentro de la gran Iglesia Católica Romana y sus hijas, que son las iglesias protestantes. Por allá alguno dirá que los testigos de Jehová no son una iglesia protestante porque no nacieron de Martín Lutero, de la protesta de Martín Lutero, pero contienen los mismos 6 elementos básicos que conforman una religión, que compartimos en un video que llamamos La Iglesia surgida en el Concilio de Nicea, es decir, la adoración a un Dios, la adoración y creencia en un libro sagrado, la adoración y respeto a líderes apostólicos religiosos, unas festividades, templos para reunirse y la creencia como un fundamento para poder pertenecer a ella. Todo lo que haga y contenga esos 6 elementos conforma el gran mundo de la religión. Y esos 6 elementos que les estoy recordando, siempre se los voy a recordar porque en el proceso de aprendizaje que ustedes lleven adelante, deben saber que si ustedes caen en esos 6 elementos, están en una nueva religión. Están en una nueva religión. Hay que conocerlos y avanzar en el espíritu, pero alejado de la estructura que me lleva a sujetarme a la conciencia de la imagen en la religión. El militarismo, causante y coautor de matanzas de las naciones, es la máquina del cumpla órdenes. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, decir que uno en el ejército aprende la disciplina? Eso no es disciplina. Eso es robotización del ser. Disciplina es otra cosa. La disciplina es la capacidad, por ejemplo, que usted tenga de fijarse un objetivo en su vida, tenerlo claro en su pensamiento y acompañar ese objetivo con acciones constantes y permanentes. Eso es disciplina porque está llevada a que usted avance, no para que usted esté sujeto a un cumpla órdenes. Miren, hay muchachos en el ejército, o a los muchachos en el ejército, a los 3 meses creo que es, les hacen jurar bandera. Jurar bandera significa incluso dar su vida, ni siquiera por una nación, sino por las políticas, ideas que los gobernantes estipulan. Ayer escuché una frase de un amigo que estaba haciendo un programa en la emisora, que decía que la guerra es un conjunto de muchachos que se matan entre sí por ideas que no conocen, defendiendo las ideas de unos viejos que no dan su vida por las ideas que sí manejan.
Ese es el militarismo. Arma para ultimar familias o hermanos, sean estos de raza o nación, por el ideal de patria que es una trampa de inconsciencia. Claro, esta inconsciencia sí es con ese, ¿no? Entonces, me falta un poder, la economía. ¿Cuál es la imagen de pensamiento que este poder deja en los hombres? Es el banco y financiero del tiempo del hombre. Banco y financiero del tiempo. O sea que cuando uno sale a trabajar, uno realmente le están pagando, además del trabajo, realmente le están trabajando es por su tiempo. Usted está vendiendo su tiempo usted está cambiando su tiempo de vida por dinero. Y el tiempo de vida de los hombres está determinado no por el reloj, sino por cada pálpito. Entonces corrijo, usted está cambiando cada pálpito por centavos. Así de sencillo. Porque si su pálpito, y su pálpito es su vida, es decir, que usted es un esclavo. La cárcel del espíritu humano, el grillete del alma, pues por dinero el hombre se vende a la política, es religioso, se hace militar y de allí se moldea el mundo de libertinaje total, pues cuanto allí se aprende, eso hace la sociedad mortal. Entonces, por dinero es que el hombre se hace político, por dinero es que se hace religioso, por dinero es que se hace militar. Por allí se descubrió corrupción en los altos mandos militares en Colombia. Se acaba de descubrir que la inteligencia del ejército colombiano está a disposición, económicamente hablando, para entregar información a grupos políticos. ¿Cómo les parece eso? ¿Qué es lo que no hay ahí? Conciencia. Es decir, cuando nosotros revelamos o vemos cómo nos movemos nosotros y se mueve este mundo, lo que carece de conciencia. ¿Con qué tipo de conciencia? Con la que tiene la S aquí, y ahorita voy a hablar de ella. ¿Estamos bien, Trini? ¿Sonido bien? ¿Perfecto? Ok. Bien, entonces ya recuerden que la imagen de pensamiento y conciencia del hombre terrestre está sujeta a estos poderes. Y si hablo de los medios de comunicación, la conciencia que tiene, la conciencia del mundo que tiene el hombre sobre los medios de comunicación, es que como lo diga un periodista que trabaja en radio o en televisión o en un periódico, ¿qué es para nosotros? Verdad. ¿Viste lo que salió en CNN? Dicen esto. Y tú le haces la pregunta, ¿y eso será verdad? Claro, salió en CNN. ¿Quién dijo que necesariamente es la verdad? Porque así te enseñaron a creer. Esa es tu conciencia. Entonces, ¿cómo nosotros rompemos ese amarre que tenemos a una imagen? Lo voy a explicar utilizando la información que hablamos en el primer módulo sobre el pensamiento. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros razonamos y terminamos actuando? Sencillo, lo que haya en la mente. El grupo de imágenes que se hayan acumulado en el cuerpo mental. ¿Y eso cómo se obtiene? Bueno, a través de lo que capturas, recoges como información a través de tus sentidos. En otras palabras, tu experiencia de vida, el hecho de que tú vivas, permite que tú recrees todo lo que hay a tu alrededor dentro de tu mente en un paquete de información, que después lo vas a unir, que se llama pensar, lo vas a organizar, que se llama razonar, y luego vas a actuar. Entonces, si la imagen de lo que te rodea es esto, ¿qué es lo que vas a pensar? ¿Qué es lo que vas a sentir? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Esto. Entonces, por ejemplo, cuando uno como padre dice, aquí en la casa se hace lo que yo diga, ¿dónde lo aprendimos? ¿Qué parte de la imagen de conciencia de esta humanidad me lo enseñó? El poder militar. O sea que el poder militar como imagen se refleja no solamente en las Fuerzas Armadas, se refleja en la forma en que yo autoritariamente crío a mis hijos, o de manera autoritaria soy jefe, o de manera autoritaria soy o me relaciono con los demás. O cuando en la religión se dice, no hay otro Dios sino aparte de mí. Eso es una ley de conciencia del mundo de distorsión. Yo soy Dios y ¿quién lo dijo así? Yahvé Jehová.
Y eso se traslada como pensamiento a la humanidad. A nivel económico, miren, yo siempre lo he dicho aquí, la gente, nosotros esto lo venimos haciendo, yo lo vengo haciendo hace 15 años. Y cuando nosotros armamos una conferencia e invitamos a las personas, he escuchado, después de que entro en confianza con las personas, que cuando entraron siempre pensaron que era difícil entender que una persona gratuitamente entregara información. Esa es la estructura de la imagen. Todo vale en este planeta Tierra. Y nadie se mueve si no hay plata. Eso es absolutamente triste. Porque es el nivel de conciencia. Entonces, si tenemos un nivel de conciencia superior, yo puedo rodar esa silla sin esperar nada a cambio. Debería hacerlo porque mi corazón entiende de fondo lo que significa. Eso es conciencia. ¿Cuánto nos falta para eso? Interesante, ¿verdad? ¿O qué nos deja, por ejemplo, la política? Bueno, las trampas. Nosotros somos bastante tramposos. Decimos una cosa, acomodamos la otra, echamos aquí para ver qué saco acá, doy este regalito para que me den este. Todo eso es política. No política como poder, ¿no? O sea, política como enseñanza, como imagen que se refleja en la humanidad. Entonces, un ejemplo sencillo también. El político es corrupto. ¿Y cómo le enseña la corrupción al votante? Toma y te doy tanto. O sea, yo soy corrupto y te enseño la corrupción. Entonces, yo no puedo señalar al otro porque yo también soy corrupto. Yo apunto el dedo, pero yo también tengo de esos poderes. Por eso, si queremos transformar nuestra realidad, tendremos que morir a esto. Entonces, ¿qué dice la imagen? ¿Qué dice la profecía de Daniel sobre la imagen del rey Nabucodonosor? Dijo, vendrá una piedra cortada, no por mano humana, que golpeará los pies de la imagen y la hará añicos. Y de todo lo que quede se va a levantar un nuevo monte. En ese cifrado profético está un mecanismo. Fíjense que los descifrados proféticos, lejos de ser un elemento de adoración y creencia, son elementos de conocimiento claros que le permiten al hombre una actuación. Entonces, lo explico. Tiene que venir, si esto está lleno de conocimientos de mentira, la piedra cortada no por mano humana, lo que está refiriéndose es un conocimiento que no está tocado por los hombres. No cortado por mano humana significa que viene de las estrellas. Es una información que ha venido del planeta Tierra hace mucho tiempo y que tiene que en el momento de la transformación cobrar una preponderancia importante porque tiene que golpear la base de mentiras. Es decir, que ese discurso de conocimiento luz tiene que comenzar a pegar fuerte para derribar esto. Y cuando eso comience a ocurrir, se está cumpliendo la profecía que advirtió Daniel hace 2600 años. Consentir estos poderes, justificar estos poderes o fortalecer estos poderes es vivir eternamente en la inconsciencia que ha producido la humanidad. Pero hay espíritus, hay conciencias, hay mentes, hay hombres que ya han despertado un código, que hoy les voy a hablar más adelante, que les permite convertirse en esa piedra. Y cuando esto se derribe, tiene que pasar algo otra vez. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros en Descubriendo hemos hecho investigaciones y denunciado que el Dios que adoran los hombres es un Dios falso. A nivel religioso, occidental, tiene un nombre, Yahvé. Entonces toda la investigación busca demostrar que esa adoración es falsa, que este personaje como Dios es falso. O sea, estamos en el mecanismo espiritual profético derribando. Pero derribando de dónde? De las iglesias, yendo a destruir las iglesias. No, derribando de lo más importante la imagen, y es aquí. Porque recuerde que lo que el rey Nabucodonosor soñó fue una imagen, no una estatua. Esto no es una estatua, esto es una imagen. E imagen es lo que guarda el cerebro para construir pensamientos. Entonces tiene que caer la imagen
Cuando entregamos la información busca que comience a haber un cuestionamiento mental en quien recibe la información y él mismo se encargue de derribar la imagen. Pero cuando la derriba tiene que ocurrir algo después, según el mismo mensaje profético. Tiene que levantarse un nuevo monte. Entonces, cuando yo comienzo a morir a eso, inmediatamente hay una pregunta interior. Y entonces, ¿cuál es el verdadero Dios? Entonces, entiendo una frase que está escrita en el Nuevo Testamento que dice que eso que nos atrasa, solo por el Cristo es quitado. O sea, el velo que se puso en nuestra comprensión solo es quitado por el Cristo. Es decir, hay una ley de verdad en Cristo. Y hay una ley de verdad en un Padre universal. Entonces comienzo a descubrirlo y comienzo a edificarme. Pero no me podré edificar si primero no he derribado. Eso se llama transformación. Esa es la segunda venida. Ese es el cumplimiento de las profecías. ¿En quién? En mí. Pero si ocurre en mí, ocurre en ti, ocurre en ti, ocurre en ti, ocurre en un número importante de seres humanos, ¿qué va a ocurrir en la humanidad? Un efecto de justicia. Porque la justicia surge en la medida en que los hombres se levanten. Así entonces, Apocalipsis 16:2 menciona lo siguiente: y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto lo vamos a interpretar de una manera sencilla, aplicable. Apocalipsis 13:18, o sea, antes de este 16 que está en pantalla, menciona una marca. ¿Se acuerdan de eso? La marca de la bestia. Hemos hecho programas, y hay muchos programas que hablan del 666, que hablan del microchip. Y todo eso dentro del nuevo orden mundial, que es el sistema post Tercera Guerra Mundial, lo van a inventar, lo van a sacar. Pero si se dan cuenta, aquí hay unos cifrados muy interesantes. Y vino una úlcera. ¿Qué es una úlcera maligna? ¿Qué es una úlcera? Como un cáncer, como algo que no está funcionando bien, que está como pudriéndose. Una úlcera maligna y pestilente, huele feo, sobre los hombres. ¿Y por qué la tienen? Dice, que tenían la marca de la bestia. La marca de la bestia. Y que adoraban su imagen. Entonces vamos a llevar esta interpretación al interno, al nivel de la conciencia. Estamos marcados y estamos adorando una imagen. Así que la marca de la bestia o del sistema es el arte, el mal arte para discernir. El mal arte para discernir que tenemos como humanidad es la marca constante de conciencia. Estamos marcados bajo esa condición de inconsciencia que la humanidad presenta en controversias de su pensamiento imperfecto, de vida razonada, conocimiento solo de la imagen de tinieblas que conoce. Entonces, Jesús, por ejemplo, dijo, mire cómo Jesús con sus símbolos intenta quebrar, voy a salirme de acá de eso para tomar un poquito de agua. ¿Se acuerdan el momento aquel donde Jesús le preguntan los judíos intentando acorralarlo, buscando pruebas donde él se manifestara en contra del imperio y así justificar que lo tomen preso y lo mataran? Y entonces le preguntan, maestro, ¿es lícito pagar impuestos? Entonces la pregunta inmediatamente, con base a lo que estamos aprendiendo, es midiendo a Cristo si era adorador de qué, de la imagen, porque estamos hablando de qué, de tributos, política, economía, o sea, la estructura del mundo, la conciencia del mundo. Entonces Jesús, que tiene una conciencia superior, le dice, pide una moneda, ¿lo recuerdan?
Entonces enseña la moneda y dice, ¿quién está aquí? Hay una imagen. Fíjense toda la simbolociencia que hay ahí. ¿Esta imagen de quién es? Entonces dice la gente, de César. O sea, la imagen de César. Pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hizo una diferenciación ¿en qué? En dos imágenes. La imagen y la imagen de conciencia del Altísimo. ¿Nosotros cuál de esas imágenes adoramos? ¿Cuál imagen adoramos? Esta. Y esta imagen es una imagen de pensamiento imperfecto, de vida razonada. Esta razón nuestra está condicionado al patrón que establecieron en esta imagen. Solo de la imagen de tinieblas adquirida. Es decir, la humanidad no conoce una imagen distinta a esta. Interesante, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la imagen real? ¿Qué va a producir en nuestro pensamiento tener enfrente una imagen real? ¿Qué va a pasar con los pensamientos? ¿Qué va a pasar con las emociones? ¿Qué va a pasar con el razonamiento? ¿Qué va a pasar con nuestras obras? Va a haber una transformación. Va a haber necesariamente una transformación. Y aparece algo, porque en este panorama estamos solos, que se llama el pulso de la conciencia. El pulso de conciencia. Es una condición sometida a la peor forma de pensamiento donde el mal es el modelo creído y se considera bueno. Lo explico de una manera diferente. El pulso de conciencia es un recurso de conocimiento que proviene de la imagen real y que está grabada en el corazón de los hombres. Corazón y célula de los hombres. ¿Qué quiero decir? Hay que explicarlo de diferentes formas. Nosotros, nuestra constitución mental, físico, espiritual, está determinada por la herencia de donde fuimos creados. En otros términos, en nosotros también está contenido el conocimiento luz de quien nos creó. Por lo tanto, hay una memoria de conocimiento consciente en nosotros que aparece en pulsos. ¿Qué significa? Que aparecen chispazos. Hay momentos en que nos conectamos, tan de conciencia superior, pero esa conciencia superior la ahogamos porque la tenemos sometida a la peor forma de pensamiento. Es decir, llega el pensamiento razonativo de la imagen imperfecta y lo encierra, lo apaga. Es decir, usted está en la iglesia, usted estaba en la iglesia y usted está escuchando la prédica y el pastor está hablando de un Dios asesino. Entonces el pulso de conciencia, que es la memoria del Padre Eterno en nosotros, ¡pum!, habla y dice, eso no es así. Y uno lo percibe. Pero entonces, ¿quién lo atrapa y quién lo ahoga otra vez? El pensamiento imperfecto, y que dice, uy, no. Me estoy saliendo del... No, debe ser que no. Es decir, no es solo el pastor que con su prédica ahoga el pulso de conciencia, sino sobre todo que el recurso, siendo personal, uno lo ahoga. Al final, ¿quién es el responsable entonces? Al final, nosotros. Usted le puede echar la culpa al pastor si quiere, pero si en usted está la determinación. Es por eso que siempre advierto, en Descubriendo y todo esto, que lo que aquí se expone tiene que estar sujeto, evaluado, comprobado por lo que siente su corazón. Y si su corazón no siente lo que está escuchando, obedezca. Porque ahí está el pulso de conciencia y sabiduría superior. Qué bonito, ¿no? Investigando, digitamos, tenemos una Biblia electrónica que uno puede buscar por palabras. Y busqué el término conciencia, cuántas veces aparecía en la Biblia. Y en el Antiguo Testamento solo aparece una vez. Y en el Nuevo Testamento aparece 29 veces. Eso me quiere decir algo.
Ya, me quiere decir algo solo en la escritura. Y fíjese lo que hago con el término testamento. Lo divido para entender lo que significa. Testamento, testa es cabeza. Mento, mente, cabeza, mente, pensamiento. Es decir, hay una antigua forma de pensar donde la conciencia está ahogada. Mientras que hay una nuevo testamento donde ya es incentivado, promovido en la enseñanza. ¿Qué quiero decir? Que cuando Jesús habla, cuando Jesús transmitió su mensaje, su conocimiento buscaba despertar la conciencia de la humanidad, matando la vieja forma de pensar. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Debe morir conforme a nuestra ley, le dicen los religiosos de la época, los que representaban el poder religioso, los pechos de plata. Y Jesús no respondió apresuradamente, sino que comenzó a dibujar en la tierra y dijo: que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Esa respuesta de Jesús fue un pulso de conciencia, porque esos hombres, al escuchar ese conocimiento, esa reflexión, inmediatamente tuvieron que recurrir ¿a qué? ¿A la ley de Moisés? No, porque si hubiesen recorrido la ley de Moisés, toman piedras y la matan. Recurrieron a la ley que está escrita en el corazón, solo que Jesús se las removió, porque Jesús en el símbolo es el mismo Cristo cristal interior. Y ellos reflexionaron y se dieron cuenta que no debían hacerlo. Entonces, el ejemplo lo coloco para graficar que el mensaje de Jesús es un mensaje de conciencia superior. Leerlo, leerlo, es adquirir la imagen ¿qué? ¿Falsa o real? La imagen real. Es decir, cuando usted se sienta a leer el documento bíblico, no como religioso, sino a observar esa vida, esas obras, esas palabras, o usted se pone a ver una película en el término de Jesús el Cristo, usted va a ser inspirado por la imagen real y la conciencia que eso despierta. Funciona si no lo ve bajo el precepto religioso. Porque como lo vea con el precepto religioso, el pulso de conciencia que eso está disparando en su corazón es ahogado. Tiene que librarse de la imagen religiosa y ver de manera directa, sin complicación, un mensaje que es un pulso de conciencia. Y funciona. Entonces, este es el único versículo que encontré en el Antiguo Testamento que dice conciencia. Y vamos a ver si esa conciencia que está escrita ahí es con ese o normal, conciencia. Dice Salmo 16:7: bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. Y me llama la atención porque primero se habla de Jehová, el falso Dios, y el consejo que da simbólicamente en este salmo Jehová es en las noches, y las noches es un símbolo de ¿qué? De tinieblas y de oscuridad. O sea que la conciencia que esta humanidad aprendió es un consejo en oscuridad de la fuerza que lo manipula. Mientras que tomo una del Nuevo Testamento, Juan 8:9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea que esa conciencia, ¿cuál era? La superior. Entonces, si hombres de aquel entonces, por el poder del mensaje de Cristo en esta situación, lograron recurrir al pulso exterior de conciencia, ¿será que nosotros hoy no podemos? ¿Será que en nosotros hoy no hay la capacidad mental, espiritual, razonativa para lograr estar ya no en pulso de conciencia, sino en estado permanente de conciencia? ¿Cómo yo cojo algo que es un pulso, que es algo espontáneo, pero corto en tiempo, y lo alargo un poquito más, y lo alargo un poquito más,
y lo alargo un poquito más. Entonces entiendo el mensaje de Apocalipsis cuando dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, es un proceso de recurrir a la memoria original de manera constante. Es decir, que tengo que tener una conciencia abierta y despierta a cada momento. Si el pensamiento está sujeto a lo que graban mis sentidos, cuando yo esté viendo televisión, ¿cómo tienen que estar mis sentidos? Despiertos, evaluando, reflexionando la información que estoy captando, pasándolo por un filtro de pensamiento reflexivo, que es lo que me permite estar alerta en un mundo lleno de manipulación falsa. Estoy escuchando una canción, estoy caminando, estoy relacionándome, estoy poniendo discusiones, estoy teniendo problemas. ¿Cómo en esos momentos yo hago una alerta, un par y digo, cuál es el pensamiento y la actitud que en este momento yo debo adquirir de conciencia? Y no simplemente dejarme llevar por la vieja forma de pensar. Así, la imagen imperfecta que viene desde Babilonia, recuerden que Babilonia es el imperio aquel que sale de los sumerios. Antes de los sumerios, los acadios. Y antes de los acadios, una civilización que apareció, incluso los arqueólogos lo dicen así. Antes de ello, la Atlántida. La Atlántida, destrucción, acadios, sumerios, Babilonia. Y después de Babilonia, los imperios persas, egipcios, todos estos imperios que heredaron la imagen imperfecta de Babilonia. Ha guardado todo su misterio dentro de la magia. ¿Sí o no? Recuerdan que la magia, todo este esoterismo mágico era fundamental allí. ¿Y cómo lo vamos a definir? Es el engaño del misterio de las tinieblas. La magia es el engaño del misterio de las tinieblas. El destino de la humanidad que ha conducido por la suerte, que la humanidad se ha conducido por la suerte. Un artificio donde se esconde, traicionero, el milagro de sus sabios que hacen milagros con tinieblas. Entonces nosotros estamos sujetos en esa magia a la suerte y sujetos a la magia y a la buena o mala suerte al milagro. Es decir, bajo esta percepción babilónica, nosotros estamos sujetos a otras cosas y en nosotros no está la conciencia de que las cosas están sujetas a nosotros. Si Dios quiere, es una frase característica nuestra. Si Dios quiere, si la deidad quiere. ¿Dónde aprendimos a decir nosotros si Dios quiere? Desde Babilonia. Si Marduk, si el otro y el otro dan la aprobación, quieren o dan el beneficio. Aquí no estamos hablando del Dios verdadero. Porque hablar del Dios verdadero no tenemos que decir si Dios quiere. Es si yo lo creo. Porque el crear es una virtud que yo obtuve del creador. Entonces la realidad que yo voy a crear es la potencia de ser hijo del creador. Entonces voy a decir si Dios quiere, es si yo sé lo que tengo que hacer y que me conduzca a la luz, porque no es que yo voy a crear la destrucción, es la conciencia que debo tener. Pero a diferencia de la magia, suerte y el milagro, también reconocemos el prodigio. Ojo este término, el prodigio que el pensamiento atrasado no entiende como la manifestación del Padre inteligente en la imagen perfecta del Espíritu Creador, de quien la tiene y aplica en justicia y santidad. La aplica en justicia y santidad. Es decir, que nosotros podemos mostrar un prodigio, y eso se llama prodigio o milagro para quien está sujeto a la imagen falsa. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros estuvimos sujetos a una manera vieja de pensar y a unas creencias que nos mantenían sujetos en el error? Y por acción del conocimiento luz, en la medida en que comencé a obtenerlo, hubo un desprendimiento impresionante de esa manera vieja de pensar y hubo un avance rápido de crecimiento mental y espiritual que se llama, en lo que estoy promoviendo, compartiendo, el prodigio. Entonces es una lucha entre ser el prodigio o estar sujetos a la suerte o al milagro de Dios. El hombre de conciencia con ese e imagen perfecta que la obtiene
de los reinos eternos, del mensaje que vino de allá, expresa el prodigio de luz desde el interno y hace prodigio ante los ojos de los aturdidos en sus sentidos, perdidos en la inmundicia sensual, mental, razonativa del mundo, que no llega nunca a realizar el prodigio de luz, pues esperan que otro lo haga por ellos, ¿sí ven? Para pagarle con las monedas del mundo. Y así se dijo sería, en estos momentos de la humanidad final, los milagros de las tinieblas versus los prodigios de luz de los hombres servidluces. Entonces estamos con los milagros de las tinieblas, pagándole a suelva porque no podemos hacer nuestro propio prodigio, que es la construcción inteligente con base a la imagen real y aplicación de conocimiento interior. Cuando usted, por ejemplo, tiene una enfermedad y cree que es el médico que se lo tiene que curar, el médico simplemente va a ser un facilitador de una sanidad que la va a lograr a usted, si usted mismo lo crea, cuando usted aprende del conocimiento y la imagen perfecta de que usted tiene una condición sanadora de su ser. Me llama mucho la atención de este escrito que estoy compartiendo con ustedes, lo que es esto, ¿no? Los milagros de las tinieblas y los prodigios de la luz. Cuando una persona se sana, ¿cómo le llaman eso en el mundo? Es un milagro obrado ¿por quién? Por Dios. Eso es una imagen imperfecta de Babilonia. ¿Cómo lo tenemos que decir? Ya con un conocimiento superior. Es un prodigio ocurrido por la activación de poderes interiores de quien se sanó. Entonces usted podría decir, pero ¿cómo sacas a Dios de eso? Es que el prodigio se da por la herencia que hay del Creador en nosotros. Es decir, la resolución de los problemas más potentes que nosotros queremos tener se da por la capacidad que tengamos de implementar lo que por herencia ya nos dieron. Si se dan cuenta, lo religioso lo que ha hecho en nosotros es sacarnos la herencia del Dios verdadero, nos sacan la herencia y el potencial que tenemos del verdadero y nos colocan una imagen falsa a la que hay que adorar. Entonces, estamos adorando esta imagen y el verdadero está acá. Pero aquí hay pulsos de conciencia. Aquí llegan pulsos de conciencia que viven así en creencia. Pero ya no tienen que ser pulsos, sino que tienen que ser estados prolongados y permanentes después de conciencia. Así aparece la inteligencia dentro de la creación. Entonces está la imagen real. La imagen real que produce un juego de pensamientos reales. Estoy haciendo la secuencia de acuerdo a lo que ya hemos aprendido. La imagen real, creando una secuencia de pensamientos reales, genera y forma una forma de razonar superior a la que le vamos a llamar con lógica. Razonar con lógica, porque ya tienes la imagen real, te permite desarrollar algo superior. Estoy hablando de un mecanismo, la inteligencia. Pero la inteligencia no solamente es un elemento que tú puedes desarrollar, sino que traes. ¿Cómo? La inteligencia se manifiesta espontánea, pues ella engendra el diálogo genético desde su molde original de creación de la imagen perfecta. Todas las criaturas tienen su inteligencia codificada por especie. Todas. ¿Cuáles son? La genética celular. Hay una inteligencia genética celular. Esta parte se las compartí ya en una conferencia anterior. La estoy tomando como curso para ampliar la información de hoy. Genética celular. ¿Qué quiere decir? Que todo lo creado tiene una genética inteligente celular para las cosas vivas que tienen acción y son reproducibles. Genética celular. Entonces ustedes ven, por ejemplo, la célula tiene la capacidad de dividirse. Eso lo hace solo. Y uno dirá, ¿qué hay ahí para que eso ocurra? ¿Qué es lo que tiene que haber ahí para que eso ocurra? Una inteligencia. ¿De dónde? Externa, no, una inteligencia interior. Que desde la creación se le otorgó esa inteligencia para que se desarrolle. Es genética. Si es genética, quiere decir que está intrínseca en ella.
Hay otra que es la energética, una inteligencia energética, es decir, no la vemos. Para las cosas o las causas accionadas por la esencia suprema, como los planetas o los elementos. Voy a ponerles un video. El próximo clip que des en la diapositiva va a salir un video. Véanlo acá ustedes. Este es el sistema solar. Este sistema solar energéticamente tiene en orden y sujeción a los planetas que lo rodean. Eso es una inteligencia. ¿Por qué es una inteligencia? Solo basta con estudiar. Usted se dedica a estudiar eso. Por eso pongo la imagen, porque hasta verlo ya uno ve que hay un orden, una inteligencia superior. En lo que los planetas, el Sol, todos están trabajando armónicamente. Incluso yo una vez escuché algo que me pareció impresionante en un programa de estos de los planetas, que decía que si se dan cuenta, nuestro sistema solar tiene un diseño inteligente. Está el Sol en el centro y alrededor de él giran. Los primeros planetas que giran son los más densos o los rocosos, y luego comienzan a girar los más volátiles, digámoslo así, los gaseosos. El tamaño de los planetas tiene inmediatamente sujeto a ello una fuerza de gravedad. Hay un planeta inmenso después de los rocosos que es Júpiter, el primer planeta rocoso desde el centro hacia afuera. Es grandísimo. ¿Y ustedes por qué creen que está? Porque se dice que la vida se desarrolla en las zonas interiores del sistema. Es un protector, ese planeta inmenso es un protector energético para amenazas que puedan llegar al centro del sistema. O sea que si por allá viene un cometa, ese señor tiene una función inteligente. Venga para acá. ¿Qué está protegiendo? La vida. Eso a mí me parece una inteligencia a los grados más elevados. Ese es el creador, no es alguien, es esa inteligencia. Y de esa inteligencia, aquí está, la espiritual, la nuestra. Para las obras que vienen del Espíritu o llama de la eternidad, que en crecimiento se guardan dentro de sus propios espíritus. O sea que nosotros estamos llamados a desarrollar la inteligencia. Ayuda que está genéticamente en nosotros. Las células saben qué hacer, el estómago sabe qué hacer, el cerebro sabe qué hacer, el corazón, todo eso es una inteligencia. Pero hay otra inteligencia que yo voy a gestar, la mía, la propia. ¿Y esa dónde está? En mi espíritu. Entonces, todas partes de la creación poseen la capacidad propia que se le llama la inteligencia instintiva, con lo cual expresan su coexistencia de formas, de movimientos, de presencia vital. Ejemplo, los colores y aromas de la flor, la madurez, sabor y cualidades de las frutas, el nadar de los peces, el caminar y accionar de los animales en sus diferentes naturalezas. Todo en eso, o todo en ellos, es instintivo. Y al ser instintivo están manifestando ¿qué? Una memoria de acción en toda criatura que apenas nace y llega a la vida. Es decir, toda la creación está manifestando en su movimiento, en su aroma, en su olor, en su textura, una inteligencia. Estoy haciendo una introducción de la inteligencia porque está hablando del mecanismo. Busco la imagen real, gestos, pensamientos reales, emociones y razón lógica para desarrollar la inteligencia. Pero me está diciendo que la inteligencia en mí es acumulativa. Toda inteligencia manifestada en la creación que vemos es posterior a la inteligencia anterior que lo creó. Ojo con eso. Toda inteligencia manifestada en la creación que vemos es posterior a la inteligencia anterior que la creó, es decir, a Dios o al Padre Creador. La vida es pues una suma de inteligencia anterior. Entonces voy aquí a nosotros somos hoy y tenemos unos hijos, una futura generación.
la futura generación, si hacemos las cosas bien, ¿cómo estará desarrollada en comparación a nosotros? Mejor, debería ser mejor. ¿Por qué? Porque ella está aprendiendo de lo desarrollado por nosotros y nosotros de los anteriores y los anteriores. Es decir, que hacia el futuro las inteligencias irán en avance porque es producto de una inteligencia anterior que lo creó. Le voy a explicar de otra manera. Bien. Hola. No, es acá en la... Hola. Hola. Préstame por favor en la caja, tráeme la caja por favor. ¿Ahí me están escuchando? ¿Sí? Sí, ahí me están escuchando. Ok. Voy a ponerme esto aquí para que no moleste. Déjalo abierto. Déjalo abierto para saber si se está escuchando ahí. Ok. Por favor a los oyentes, si dejan de escuchar, pues nos van escribiendo ahí. ¿Se está escuchando? Ok. Bueno, sigamos.
y estamos breves ahí. Ok, bájalo un poquito. Si le puedes poner tu audífono y lo tengas aquí así, para que no... O lo dejas ahí bajito, exacto. Entonces dice, repito, ¿cuál es el mecanismo de desarrollo? El mecanismo de desarrollo de la conciencia es el siguiente. Tenemos una inteligencia que es cognitiva, intrínseca, energética y genética. Luego, con esto hacemos lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es experimentar, vivir. ¿Y qué vamos a recrear o intentar vivir? Cosas nuevas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, ustedes vienen acá, ustedes allá en sus casas se sientan, prenden su computador, prenden su celular, están intentando hacer lo que dice aquí. Recibir memoria. Crear un depósito nuevo de datos para luego comprimirlos y entonces usar la razón. Entonces tienen que comenzar con la información a razonar, a entender, a preguntarse, a buscar respuestas. Luego vamos a copiarla, vamos a acrecentarla y vamos a crear un nuevo intelecto. Ustedes están creando un nuevo intelecto, sin duda alguna. Un nuevo intelecto, es decir, las palabras que están escuchando están formando un nuevo intelecto. Ese nuevo intelecto genera una forma de pensamiento que les va a dar más y más respuestas, pero a su vez van a surgir preguntas. Más y más respuestas, pero a su vez otras preguntas. Entonces el mecanismo se retroalimenta. Me respondo, pero ¿para qué surgen más preguntas? Para que me vuelva a responder, para que me vuelva a responder, para que me vuelva a responder, y estoy haciendo un incremento de mi intelecto. ¿De acuerdo? Y cuando eso comienza a ocurrir, aparece y se gesta una nueva inteligencia. O sea, la suma de esos razonamientos, de incrementar intelectivamente una imagen real, y el ejercicio de utilizarla en respuestas y preguntas resueltas por mí mismo, va a surgir la inteligencia. Y la inteligencia me impulsa a algo. Esa nueva inteligencia es la capacidad que tengo para aplicar lo que estoy aprendiendo. La aplicación permanente de lo que estoy aprendiendo me va entregando a mí un conocimiento propio. Es decir, el cómo lo hago yo mismo. Y eso desarrolla lo que se llama la sabiduría. La sabiduría, por ejemplo, la puedo explicar de la siguiente manera. ¿Han visto ustedes que las personas entre más años tengan, tienen la capacidad para dar un buen consejo, para resolver problemas de una manera más rápida, más eficaz? ¿Por qué lo saben hacer? ¿Por los años? ¿Porque son viejos? No, porque han vivido, porque se han equivocado y han corregido. Es decir, que la adquisición de conocimientos y la repetición permanente de los conocimientos en la vida va desarrollando la inteligencia y luego la sabiduría. ¿Y qué viene después de la sabiduría? Lo que estamos hablando hoy, la conciencia. Entonces, una persona no se puede hacer consciente porque diga, yo quiero ser consciente. No, es un paso a paso. La conciencia con ese, por supuesto. Cuando yo les digo, les recomiendo, bueno muchachos, videoconferencia. Hoy es la segunda videoconferencia del 5º módulo. O sea que han habido 4 módulos. Y en cada módulo, el módulo más largo es el primero, creo que tiene 8 conferencias. Todo lo que usted va a recibir en ese primer módulo, ¿qué le va a crear? Un nuevo intelecto. Y se va a responder preguntas. Pero también le van a salir dudas. Pero entonces no se queda ahí, sino que sigue recibiendo y acumulando más vivencia e información, conocimiento y compartir. Y va respondiendo otras preguntas. Entonces está desarrollando una inteligencia. Y resulta que comienza usted a practicar eso diario. Comienza a tener una actitud diferente en la vida. Comienza a resolver esos problemas que tenía de una manera diferente. Está desarrollando la sabiduría. En poco tiempo usted será una persona consciente. Y esa persona consciente es el agente de transformación de segunda venida más poderoso que hay. Y así, desde antes cubre los mundos y humanidad. Entonces, interesante saber que, por ejemplo, voy a irme un poquito más atrás. Lo que nosotros tenemos como conciencia inicial o primitiva o genética viene gracias a lo que antes humanidades anteriores a nosotros nos dieron.
Ahora imagínense nuestra experiencia y conocimiento acumulativo que se transmitirá a futuras humanidades en futuros espacios universales. Fantástico. Así los modelos de la inteligencia se incrustan en el pensamiento de la memoria del hombre terrestre. Entonces ese es el mecanismo, miren. Lo primero que nosotros desarrollamos para este proceso de conciencia lo logramos en el primer día de creación, que es la razón. Es el depósito primario del origen creador iniciado en el hombre hace 9.000 millones de años, desde antes, cuando se preparó el primer pensamiento de la razón, es decir, el tercer impulso del primer día de creación. Esto que estoy hablando, esto que estoy tocando, se entiende mejor si ya usted vio la información del primer módulo que se llama los 7 días de creación. Lo tomo acá y digo, la razón como parámetro mental nuestra lo gestamos como humanidad durante 900 millones de años. Eso se le llamó el primer pensamiento de la razón. Lo gestamos nosotros como humanidad. Luego aparece el intelecto en el desarrollo y ascenso, que es el acopio de las memorias usadas por el pensamiento desde el también primer pensamiento del intelecto, es decir, el segundo impulso. Estamos creando la razón, el intelecto, y el tercer día hablamos de la inteligencia como herencia. Es la consecuencia definitiva del desarrollo del espíritu, los modelos de la creación, cuando ya la criatura hombre llega a la unión con la llama azul de la eternidad. Es decir, nosotros tenemos que comprender que hoy estamos hablando de cosas que antes no hablábamos. Tenemos que ser conscientes de que nosotros hoy estamos deseando tener cosas que no teníamos antes, y no estoy hablando de cosas materiales. Debemos ser conscientes que nos estamos preocupando por cosas interesantes del espíritu. Eso habla y denota un avance por el desarrollo que hemos tenido en los días de creación. Porque la memoria, hay una memoria inteligente que comienza a despertar en nosotros. Le voy a poner un nombre a esa memoria, DN, en recorderis del Adán, ADAN. ¿Recuerdan lo que aprendimos en las primeras conferencias de que el Adán, ese código genético original, contiene una memoria inteligente? Y que los invasores llegaron y manipularon esto cuando Jehová dice, y tomó Jehová y formó al hombre de la tierra, sacó una costilla, tocó las cadenas genéticas y cerró la carne en su lugar. Una manipulación genética. Entonces, no es que las haya sacado, simplemente enlodó lo que significa la genética original. Pero como es una genética original, por naturaleza, ella comienza a despertarse, por desarrollo. Vamos a llamarle DN. Es un código inteligente que está despertando ahora con la llegada de DN Daniel. O sea, el código interpretativo, lo que hice explicando la interpretación de la imagen. En el momento exacto del DN mutante que está hoy sobre la tierra. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, dijo Daniel. Daniel habló de los entendidos que resplandecerían. Los entendidos son los que están despertando a una codificación genética que los impulsa a hacerse preguntas. Ustedes están aquí, ustedes están escuchando, pero pregúntense, ¿por qué este tipo de información no la está escuchando más gente? ¿Cuántas personas están conectadas, Trinidad? 90. ¿Cuántas deberían estar conectadas? ¿Cuántas creen ustedes? Si esto se está transmitiendo a nivel mundial, o sea, donde haya un computador o un celular en el mundo se pueden conectar a esto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay más? Bueno, dirían, no los conocen. De pronto alguna persona vio en un instante descubriendo en vivo con el pensamiento, la conciencia del pensamiento. No le pareció, ¿cierto? Y abajo estaba la transmisión de fútbol y cogió el fútbol. Pero ¿por qué unos sí comienzan y dan clic? ¿Cuál es la diferencia? Hay un código que en ellos se está despertando. Hay un código, hay una inquietud, es genético, es por dentro del ser. Y comienza una inquietud, comienza la piquiña y comienza a dar clic. Entonces en este momento solo son 90.
y 2. Y 4, 94. Somos 94 en este momento. Más los que después vean la grabación. Pero lo que quiero hacer en el ejercicio que estoy poniendo como ejemplo es que esa codificación genética espiritual se está despertando inicialmente en unos pocos. ¿Qué hace que los otros despierten? La acción de los primeros. La acción de los primeros permite que hayan otros que en cascada comiencen a despertar y otros en cascada comiencen a despertar. Por eso, si yo estoy en esta acción, ¿qué es lo que más nos conviene a todos en la información que ustedes estén recibiendo? Que ustedes sigan. Porque de que ustedes sigan dependen otros que despertarán en su momento ese código inteligente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor en el firmamento, dijo Daniel. Interesante eso, ¿verdad? Ahora bien, esa codificación que despierta, que le llamamos DN, vamos a llamarle DN en honor al código genético y DN en el tema interpretativo heredado desde Daniel, ¿no? Porque recuerden que yo les dije que Daniel 12 dice: y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Daniel es conocido desde aquel entonces, Daniel como intérprete. Entonces, si le dice, tú irás hasta el fin, ¿qué es lo que va hasta el fin? La interpretación, el código inteligente que se despierta en los hombres. Está insertado en todos los hombres del planeta, pero el código vivo inteligente en muy contados espíritus y conciencias en los mutantes del espíritu. O sea, que son muchos que lo contienen, pero pocos los que lo despiertan. Ahora, vamos a entender qué lo despierta. Nosotros somos espiritualmente somos la suma de vivencias. Cuando la suma de vivencias llega a un nivel, voy a poner un ejemplo, ¿no? Las lavadoras. Usted pone a llenar una lavadora de esas, ya comienza a subir el nivel y cuando ya llega a un nivel, ella se prende. ¿Sí? ¿La han visto? Igual. El agua es las vivencias y experiencias que hemos tenido en encarnaciones. Se viene sumando, se viene sumando, se viene sumando. Y cuando llega a un nivel, se activa el código de interpretación, de búsqueda y de conocimientos. E inmediatamente comienza la labor. Entonces, si alguien en este momento no tiene el interés, ¿qué es lo que le está faltando? Agüita, ¿no? Más nivel. ¿Qué le falta? Por ejemplo, si está en la religión, tiene que esperar que le pase algo en la religión. Tiene que vivir algo en la religión. Y cuando lo viva, se prende y se activa la cuestión y comienza a buscar. ¿Qué hace uno? Uno se pone de canzón. Tiene la hermana que es evangélica y se pone uno de canzón y dale para que se salga de ahí. No se va a salir porque usted le diga. Son vivencias. El día que ella, por ejemplo, dando aquí un ejemplo, vea que el pastor cogió la ofrenda y se la metió aquí y se fue allá a comérsela con otra cosa. Vio. Eso se llama experiencia, vivencia, conocimiento. Es que es para esto que piden. Y usted estaba cansado de decírselo. No es por aquí, es acciones. Así entonces las memorias genéticas comienzan a moverse. En constante mutación son las que dan el programa evolutivo humano. Hasta este momento hay que entender algo de la información. La conciencia se va a despertar. Porque voy a agregarle algo a la información. Y es que está programada. ¿Queremos despertar la conciencia? Sí, está programado que ocurra. Porque el aprendizaje de cada hombre queda grabado en su sangre y esta codificación es lo que procrea la inteligencia y la conciencia humana, tal como quedó escrito. Todo está dentro de nosotros y ese dentro de nosotros son memorias de N, de nuestra genética, estructurales desde la creación que contienen toda la sabiduría del universo y resplandecerán en los códices únicos. Así se va abriendo el entendimiento con ese despertar. Y ese entendimiento es el resultante del uso de los conocimientos que como documentos intelectivos desarrollan capacidades de razonamiento. ¿Cómo se le va a expandir a usted el entendimiento si no lee? Si no se dedica, no hay forma. Porque es el resultado
del uso de los conocimientos que como documentos intelectivos. ¿Qué es un documento intelectivo? Lo que usted está escribiendo, lo que usted está viendo, lo que usted está escuchando, lo que usted va a leer después. Documento intelectivo que se va desarrollando en nosotros capacidades de razonamiento, y eso nos va a dar un entendimiento. Entonces, cuando alguien dice, no entiendo lo que estás diciendo, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Documento intelectivo. Es como si yo comenzara aquí a hablar en otro idioma. No me van a entender. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen el documento intelectivo, es decir, no tienen la preparación para interpretar ese lenguaje. El día que tengan la preparación, se les va a hacer sencillo entender. Las capacidades analíticas bien ordenadas y con miras fecundas en la lógica ubican al buscador en la comprensión de su espíritu. Vuelvo y repito, las capacidades analíticas bien ordenadas y con miras fecundas en la lógica, es decir, que tengan lógica, nos ubican. Nosotros hemos querido contribuir a que el entendimiento se expanda. ¿Cómo lo hemos querido hacer o cómo hemos querido ayudar? Hemos querido dar de manera ordenada la información en módulos. Ahora, si nosotros aquí en Descubriendo organizamos la información y se la entregamos a ustedes, pero ustedes no la estudian de manera organizada, el efecto que nosotros queremos causar no se va a dar. Porque el mecanismo de espíritu para que haya entendimiento es que tiene que haber un análisis ordenado del documento intelectivo ofrecido y recibido, de tal manera que después hagamos otro ejercicio, y lo empezamos a hacer hace como unos 8 o 10 meses, que son las reflexiones diarias. En la emisora temprano hacemos una reflexión que dura unos 6-7 minutos. La reflexión tiene un propósito. La reflexión diaria que compartimos en los WhatsApp tiene un propósito, y es crear análisis lógico de situaciones. Entonces, cuando hacemos la reflexión diaria, estamos invitándolos a escuchar y analizar reflexivamente una situación desde otro punto de vista. Si va organizando la información y la complementa con un análisis reflexivo, usted está desarrollando la comprensión. Entonces dice, comprendo. Y el comprender es el camino. Ahorita voy a poner ya todos los pasos. Así, los coladores de la razón y de la lógica purifican la inteligencia. La síntesis, lectura de información codificada, comprimida en bloque de conciencia, memoria. Entonces voy organizando ya. Primero lo que tengo que hacer es buscar la imagen real. La imagen real, ¿por dónde va a entrar a mi cuerpo mental? Por los sentidos. Entonces pongo el ejemplo, en este momento ustedes están recibiendo un conocimiento, están dispuestos sus sentidos, recibiendo una información, ven unas diapositivas, me escuchan a mí. Luego esa información entra como imagen en su cuerpo mental, ustedes comienzan a organizarla, a entenderla, utilizando la razón. Si son organizados, logran el entendimiento. Voy a poner ejemplo. Ustedes están recibiendo la información. Yo les puedo preguntar, ¿entendieron? ¿O les debo preguntar, ¿está clara la información? Porque el entendimiento no va a resultar porque yo les hablé. Yo lo único que puedo hacer compartiendo la información es que sea clara y lógica, que llegue con claridad y con lógica para que ustedes como ejercicio mental la entiendan. Entonces nuestro compromiso con ustedes es darlo claro, lógico, secuencial. O sea, hacerlo lo más fácil posible para que ustedes desarrollen un entendimiento. ¿Y hacia dónde nos va a llevar el entendimiento? ¿Hacia dónde nos lleva el entendimiento? Hacia la comprensión. Entonces, decir comprender es más elevado que decir entender. ¿Entendiste? Tú puedes decir sí. ¿Comprendiste? Todavía no. Estoy lejos todavía de comprenderlo, pero sí lo entendí. Ok, ¿qué tienes que hacer? Sigue. Sé constante y permanente.
sigue estudiando, sigue recibiendo documento intelectivo, sigue haciendo análisis, ordena con lógica tus pensamientos y va a ir comprendiendo. Y él va a ir comprendiendo es cuando ya tú tienes y dices, ahora sí, ahora sí. Y entender, comprender hacia dónde nos lleva la inteligencia. Y luego la inteligencia, la sabiduría. Y luego la sabiduría, a la conciencia. Y la conciencia es el top, a donde queremos llegar. Entonces la pregunta es, ¿vamos bien? O sea, ¿vamos aplicando el mecanismo? Están las herramientas están. Solo tenemos que ordenarnos. Por eso, sí. Estás distorsionado, dice. Tú, bueno, es la primera vez que vienes acá. ¿Tu nombre es? Jesús. ¿Tú has venido viendo los programas? Ok, entonces tienes información. Pero, ok, las tienes dispersa. Dispersa es el término. Está dispersa. Y dispersa no te permite que no tengas un claro entendimiento. Por supuesto no habrá una comprensión. Si no hay una comprensión no puede haber una aplicación que te va a desarrollar la inteligencia, luego la sabiduría y luego la conciencia. Entonces, resolución. Vamos a organizar la información. Vamos a organizar la información. ¿Y cómo la tenemos organizada? Bueno, ya descubriéndoles hizo el trabajo. Vamos a poner primer módulo, segundo módulo, tercer módulo y cuarto módulo. Claro, quiero advertir algo. Esto no se trata de tecnicismos, porque en el espíritu no hay tecnicismo. Lo que sí tiene que haber es un desarrollo ordenado. Voy a explicar. Si bien no hay tecnicismo en el espiritual, hago esta reflexión. Ese árbol que está allá enfrente es un árbol de mango. Ese árbol, para que hoy fuese como él está de grande, tuvo que atravesar un proceso de crecimiento ordenado. Primero, a alguien se le ocurrió que ahí debía haber un árbol de mango. Entonces, alguien tomó una semilla de mango. Son pasos ordenados. Tomó la semilla, cavó, buscó un lugar bien, cavó, le echó agua. Y no solamente que le echó agua, ¿no? Tuvo que echarle agua periódicamente. Y si le echa abono, mejor. Entonces comenzó a salir la matica. Luego quien la sembró, como esto es un barrio, tiene que preocuparse de que un niñito jugando a pelota, ¡pum!, no la vaya a destruir. Entonces le pone una cerca, una protección. Y que le caiga el sol, que le caiga agua, y el árbol va creciendo, hasta que después comienza a dar sus frutos. Entonces, como nosotros sembrar la semilla, dejarla ahí y esperar y venir en 3 meses y comer mangos. No funciona. No podemos ser descarados. Entonces, en el espíritu es igual. ¿Quieren encontrar respuesta? Entonces, bueno, dámelas. ¿Dámelas qué? No, la respuesta. No funciona así. No funciona así. ¿Cómo funciona? Un proceso. Porque si tú quieres que alguien te responda, vas a caer en lo mismo en lo que caíste y de lo que saliste corriendo. Alguien te dice cómo son las cosas y tú crees que ese sabe y que por ahí es porque te dijeron que tiene un título, que leyó, que estudió, y tú crees en tu imagen de inconsciencia que esa es la verdad. No funciona así. Y no es que no funcione así, no ha funcionado así. Es que la respuesta está en el análisis de los acontecimientos. No ha funcionado. Estamos buscando todavía. Si esa fuera la forma, ya como humanidad tuviéramos resuelto el tema espiritual. No es de la noche a la mañana. Exacto. Entonces fíjate que nosotros poníamos aquí el resultado del espíritu humano, que es la suma acumulativa de experiencias y conocimientos. No, estoy repitiendo lo que él dice para que escuchen, porque como no tienes micrófono, para que te escuchen. Por eso te repito para que ellos escuchen allá. Entonces, el tema es que no es de la noche a la mañana, es un proceso.
Entonces, si es un proceso, ¿qué inicia el proceso? La voluntad. Tiene que haber un motor de energía que te impulsa a hacerlo, y es la voluntad. La voluntad te mueve a buscar. Y la voluntad tiene que acompañarse de otro recurso para que no quede solo en la voluntad, y es la constancia. Por eso dice, el que persevera hasta el fin, o sea, no es de la noche a la mañana, es un proceso dedicatorio. Entonces, ¿qué es lo que te impulsa a tener la voluntad y aparte permanecer en constancia? Lo que se está despertando en ti. O sea, internamente aparece el impulso. Internamente aparece. Y es algo indetenible. El impulso para comenzar a buscar. Porque el pulso de conciencia siempre nos ha acompañado, así estemos en los niveles de inconsciencia más grandes. Ha sido el recurso para en algún momento decir, no, me equivoqué. Esos pulsos de conciencia siempre han estado. Recuerda que lo que queremos con esto es que no sean pulsos, que dejen de ser pulsos y se conviertan en estados más constantes en el que estemos en la conciencia. Así la inteligencia del hombre, fíjese que esta es la nueva imagen de Nabucodonosor. La estatua de la libertad es la nueva imagen del rey Nabucodonosor. ¿Dónde está levantada esa imagen? En Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Qué es? ¿Dónde soñó Daniel? ¿Dónde soñó Nabucodonosor? Él era rey de Babilonia. Y después de que Daniel le interpretó el sueño, ¿sabe qué hizo Nabucodonosor? Construyó una estatua. Entonces ya el imperio no es Babilonia, sino que ahora es USA. Ahí se manifiestan los poderes que de Babilonia viene, y se construye una imagen. La imagen representa la estructura de pensamiento del hombre actual, la estatua de la libertad. Y mire, esta antorcha ya no es de la luz, sino de la lux. No se adelanta con la ciencia del mundo, es decir, la inteligencia del hombre, que es una inteligencia sin espíritu, que da tumbo, sino con el uso de la conciencia o ciencia inteligente de la creación, prevista para el hombre para que avance y llegue a conocerla. Entonces, uno de los modelos más claros de la imagen real que puede desarrollar en nosotros la ciencia de la conciencia es la creación. Miren, yo tomé un ejemplo de un árbol para entender algo. Esa es la imagen real. El árbol es la imagen real. Eso ¿quién lo creó? ¿Un hombre? ¿Una persona? ¿Un poder? No, eso lo creó el creador. La primera fuente, el Padre Altísimo. Entonces, si yo aprovecho la imagen del árbol para hacer reflexión de ella, estoy creando una verdadera inteligencia. Otra reflexión que yo puedo sacar del árbol. El árbol de mango tiene como propósito, entre otras cosas, ofrecer oxígeno a nosotros, porque ese árbol está para nosotros. Ofrecer oxígeno. ¿Qué más ofrece? Sombra. ¿Qué más ofrece? Fruto. Si usted vaya enfrente y se pone al lado del árbol y comienza a decirle groserías, ¿ese árbol deja de hacer lo que vino a hacer? En absoluto. Porque él es consciente con ese de lo que es. Él es un árbol de mango que va a dar oxígeno, que va a dar sombra y que va a dar fruto. Y lo va a hacer por encima de lo que sea. Esa es su conciencia. Estoy utilizando la imagen real para sacar una reflexión. Ahora bien, ¿qué pasa en este mundo? Vuelvo al tema de las conferencias. ¿Qué pasa en este mundo si ustedes que vinieron aquí no dan un peso? ¿Qué pasa en la conciencia del mundo? ¿Qué va a pasar en la próxima conferencia? En la próxima conferencia. Que el que está aquí enfrente, ¿qué va a decir? Si ustedes no dan nada, no hay nada. ¿Es la misma ley de ese árbol? ¿Tengo la misma conciencia de ese árbol en el fruto? No. Es una conciencia de ¿quién? De la imagen perversa del mundo. Entonces yo tengo que ser inspirado por ese árbol. Si ese árbol da sombra, fruto
y me da oxígeno, ¿yo qué tengo que ofrecerle a la humanidad? ¿Quién me lo enseñó? La imagen real. Y estoy desarrollando una inteligencia diferente y una conciencia superior. Esa es la imagen real. Entonces, no solamente escoger un libro o leer a Jesús, no solamente, sino que yo puedo aprender del árbol, puedo aprender la constancia del río, puedo aprender de los peces, de las aves, del niño, del anciano, puedo aprender de todo, que es la imagen real. Porque podemos preguntarnos, bueno, ¿y entonces dónde está la imagen real? Aquí está enfrente de mi casa. Cada vez menos, pero está. Puedo aprender del sol, del aire, de los universos, de las galaxias, de los planetas. Esa es la imagen real. Por lo tanto, tu ser interior ha renacido, porque has escuchado la voz que desde tu DN, tu genética inteligente, despierta ya. Toca las columnas de la razón, la mente, la inteligencia, de la conciencia, para que adquieras la conciencia suprema de la creación, el DN con mayúscula, que es el Dios Padre Luz en cada uno de nosotros. Y ahí está el mecanismo. Razón, mente, inteligencia. Antes de esto, el entendimiento y comprensión, ¿recuerdan? Que es a nivel mental, y la conciencia. Ese ha sido el material que quería compartirles en esta oportunidad de esta videoconferencia, con la intención de entregar herramientas, ojo lo que voy a decir, que están a nuestro alcance, a nuestro entendimiento y a nuestra comprensión para compartirlas. ¿Por qué es importante decir lo que estoy diciendo? Porque lo que yo he dado y compartido en este momento no es todo. Yo en este momento puede pasar que no tenga una comprensión más amplia de lo que estoy hablando. Es decir, entregué hasta donde mi espíritu y mi mente en este momento tiene para dar. Lo interesante es que ustedes lo tomen, lo investiguen, lo comprueben, lo amplíen, y seguramente con base a lo que aquí se les compartió y a lo que ustedes tengan, eso se va a hacer más grande. Es decir, que si ustedes salen a compartirlo con los demás, tendrá más fuerza. El conocimiento, lo dice ahí, el conocimiento y la inteligencia es la suma permanente de conocimientos y sabidurías anteriores. Yo lo aprendí de otros, y seguramente lo que yo estoy haciendo hoy tiene un poco más de quien me lo enseñó o de quien se los aprendí. Y así va a suceder en ustedes. Pero solo sucederá en ustedes si el conocimiento no llega a ustedes y ahí muere. Es decir, que ustedes lo cojan es como, sí, yo aprendí eso, yo sé eso. O que ustedes lo cojan simplemente por vanidad de conocimiento. O algo peor, y es que ustedes sean egoístas. El compartir, el principio del compartir desde la imagen real, es lo que garantiza la expansión de la vida. Y el ejemplo más claro para graficar esto es la célula. La célula tiene un principio por el cual se expande, se convierte en otra. ¿Cuál es? Comparte su genética con otra. Y esa no se queda quieta, con otra, y forman un tejido, un órgano, un cuerpo y un ser. ¿Por el principio de qué? De compartir. Entonces compartan lo que hemos venido recibiendo. Bien, entonces la invitación es a que nos acompañen en la próxima videoconferencia aquí en este lugar para los que viven en Barranquilla, que es carrera 38A, porque me estuvieron preguntando la dirección, carrera 38A, número 7615, apartamento 4. Aquí están los estudios de la emisora y los estudios donde hacemos las videoconferencias. Y a las 10 hora de Colombia, son las 9 en México, las 11 en Venezuela, las 12 del mediodía en Argentina, las 4 de la tarde en Europa. Se pueden conectar nuevamente con la tercera videoconferencia del quinto módulo, que será el desplazamiento al templo interior del Andak. Esto con base a una información que fue otorgada en el hombre contacto Enrique Castillo sobre lo que es el verdadero templo interior.
Entonces eso será la próxima. Recuerden darle like. Les decía en el programa del viernes que cuando ustedes le dan un like a este video, permiten que el YouTube lo promueva a otras personas que están buscando, porque así funciona este tema, ¿no? Y a otras personas les va a llegar que de pronto tienen ese código DN ya titilitando. Y nos vemos entonces la próxima. A ustedes, chévere. ¿Ya tú cancelaste allá? ¿No has cancelado? ¿No hay ningún tipo de pregunta todavía? Todos. ¿Cómo? Recuerden los módulos. Los módulos están en descubriendo.com.co. Esa es la página del programa. Y en la pestaña conferencias, ahí encuentran, se despliegan los 5 módulos. Y listo. Ya tú los graficaste allá, ¿no? Bueno. Gracias a Trinidad que estuvo en la producción. Gracias a ustedes que vinieron. Y a todos ustedes que estuvieron atentos a la información. Nos vemos el domingo.